¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más del Tercer Ojo del Gato. Mi nombre es Nando. Un gusto enorme para poder compartir otro interesante tema dentro de lo que nos gusta hablar. Todo lo enigmático, todo lo no tan claro o incluso todo lo raro, ¿no? Y qué mejor que hacerlo con buenos amigos. ¿Qué más, Tabito? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Nando? Un gusto. A la semana volvemos a grabar seguido esta vez. Esperemos no parar nuevamente. Y a los que nos acompañan y nuestros pocos pero fieles seguidores, vamos con un nuevo, ampliar un poquito el tema que hicimos de la última vez, pero ahora enfocarnos un poquito más a lo, como decíamos con Nando, a lo que es el sacrificio de sangre mismo. O Exacto. sea, a lo que conlleva los sacrificios en sí, hablando en especial a lo maligno, vámonos exactamente, porque a la parte del bien se parece que son muy pocos conocidos por la Biblia y no hay mucho que hablar. Así que Nando, ¿qué te parece si nos das el intro? De una. Vamos ahí, sí, como lo dice todo, vamos a hablar el día de hoy sobre los sacrificios de sangre. A lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido escritos y diferentes noticias alrededor de lo que tiene que ver los sacrificios de sangre. Si vamos a la parte más antigua de la historia humana, de la historia bíblica, en este caso del catolicismo como tal, nos habla de que desde el Antiguo Testamento los famosos profetas realizaban lo que es diferentes sacrificios de sangre, principalmente con la famosa ofrenda del cordero en el altar de Dios, y la ofrenda era netamente sacrificar al cordero y que la sangre recorra el altar y llegue hasta el suelo, ¿no? Eso representaba el pago o la gratitud hacia la deidad llamada Dios. Quizá dentro de la parte humana el sacrificio más conocido y más llamativo es el que Dios le ordenó a Abraham de que mate a su hijo en el altar como ofrenda de obediencia hacia Dios. Entonces se supone, según los escritos, que Abraham lo iba a hacer, ¿no? Llevó a su hijo a una montaña, hizo el altar, que el altar en ese entonces netamente era únicamente un montón de leña a manera de una mesita, ponían encima el cuerpo a sacrificar, que siempre era un cordero. En esta ocasión se supone que era el hijo de Abraham, y cuando iba ya a degollarlo, pues Abraham escucha la voz de Dios que le dice que no lo mate, que ha demostrado su obediencia, y por lo mismo Abraham será bendecido con generaciones y generaciones, así lo dice la palabra, ¿no? Y que Y supuestamente... en esa parte también sería lo especial indicar que el sacrificio en sí es, es algo que queremos mucho. Ese es el sacrificio en sí que se hace a cualquier realidad que se ha tenido, como hemos conversado también nuestros antepasados, hacían sacrificios a la tierra, al sol, y siempre eran animales, aunque no tanto, siempre también fueron vírgenes, aunque no sabemos a ciencia cierta que esas vírgenes o adolescentes hayan sido para la agricultura alguna cosa. Ahora nosotros no podemos afirmar eso, ¿quién quita? Porque al fin y al cabo, como decimos en el centrado del tema, vámonos a los sacrificios del maligno. Entonces, por lo general, aquí son cuerpos y ahí sí son las almas de esas personas. ¿Qué Exacto, dices, Dan? y ahí para concluir la idea era que Abraham lo iba a sacrificar, y justo lo que acabas tú de decir, ¿no? De la parte virgen. Tomemos en cuenta que el término virgen, nosotros muchas veces, o la primera idea que se nos viene, es a la virginidad en cuanto al conocimiento o el desarrollo de la actividad sexual. Pero no es tanto así. Cuidado. Desde la antigüedad, la palabra virgen aplica a todo lo puro, a todo lo inocente, a todo lo sano. Entonces, por eso, según los teólogos estudiosos en la parte de la Biblia, la mayoría de sacrificios era a un cordero, que el cordero representa justamente eso, una sanidad, una inocencia, una pulcritud, y los niños obviamente representan eso, ¿no? A lo largo de la historia, ya llegando un poco más a la historia humana o mundana como tal, se dice que aquí las sociedades antiguas, los mayas, los incas, eran conocidas porque eran sociedades guerreras que tenían una infinidad de dioses, y siempre igual se mantenía lo que es el sacrificio de sangre hacia los dioses. Incluso hay una película que hizo Mel Gibson hace años, Apocalipto se llama, que supuestamente refleja lo que es la lucha que había en ese entonces en las comunidades nativas, ¿no? Y ahí vemos donde los mayas capturan a ciertos incas que eran colindantes supuestamente entre lo que hoy conocemos como México y lo que en su momento fue la Gran Colombia y todo lo demás. Y vemos como ahí hacen un sacrificio a los dioses de cortarles la cabeza, en este caso a los guerreros, a los prisioneros de guerra,
Y el sacrificio es que ruede la cabeza hacia el piso y la sangre también llega al piso. Volvemos a la esencia que dice que un sacrificio de sangre es ofrecer la sangre, ese contacto físico que existe entre la sangre líquida y el piso como tal, que eso supuestamente a manera de ideología es lo que refleja una unión con la deidad, con los dioses, porque ahí lo que tú dijiste, no, la parte indígena del Pachamama, que hasta ahora lo manejamos, en sí es una lengua como tal, Pachamama quiere decir madre tierra, entonces el sacrificio era que hacia la madre, que era la tierra, con la sangre, y eso llegaba hacia los dioses supuestamente. Ahora sí vamos a entrar un poco a lo que es ya la parte mística, la que más nos encanta, digamos un poco. Vamos a lo que son los ritos satánicos. Y ahí sí, Tabita, a ver, explícanos un poco más. No digo que tú hayas hecho esos ritos, no, pero tú tienes un poco más de conocimiento justo en esa parte. Un poquito más metido en ese tema medio espectral. Exacto. Bueno, supuestamente la historia, yo no compartía mucho que los Illuminati hayan hecho sacrificios, porque al fin y al cabo me parece que más son, bueno, que termina siendo casi lo mismo, ¿no? Que son los masones. Pero bueno, vámonos un poquito de historia, porque al fin y al cabo, como hemos dicho, las brujas, cogémosles de ejemplo. Las brujas hacían sacrificios, no humanos, pero sí animales, y por eso también eran considerados los gatos en sí, los sacrificios de ellos. Y yo es por eso que te digo, que los sacrificios son en sí la parte que vos más quieres. Pero eso, porque las brujas también, como una vez hablamos, o sea, les toman a que fueron malas. Y no, señores, a veces las brujas fueron consideradas personalmente por mujeres, mucho más inteligentes que el pueblo en ese momento. Eso era todo. Digamos, te pongo los gatos. ¿Por qué sacrificaban a los gatos? Porque incluso creencias egipcias, ellos son los guardianes, claro, son los guardianes entre el infierno y la tierra. Ellos están en la división del centro. Bueno, entonces los sacrificios de sangre en sí, para lo maligno, y lo que llevamos hasta la actualidad, porque incluso como siempre, yo siempre hablo de este tema, porque, no sé, me aficiona, o es lo que más asco me da de esta humanidad, es los sacrificios a los niños. Como tú bien dijiste, Nando, la sangre inocente. La sangre inocente es muy, muy codiciada, se puede decir, y en la actualidad, o sea, seamos honestos, no es como que hay jóvenes que se consideren, como tú dijiste, la inocencia, puros, tantas notas, máximo los niños son hasta 7, 8 años, que eso es lo peor. Y bueno, ¿a qué se viene ese sacrificio? Al poder. Como dije una vez, mientras haya avaricia en el mundo, siempre la gente va a querer más poder. Vámonos a este tema. Entonces, ¿por qué son las élites consideradas que tienen los sacrificios? Y los sacrificios son en sí al demonio. Seamos directos con lo que conlleva. Sino que me olvido el nombre de un demonio en sí que considera, no sé si vos te sabes, Nando, el nombre exacto que estoy buscando en este momento. A ver, mira, en las sociedades antiguas, por ejemplo, la egipcia que topaste, el sacrificio de sangre siempre era hacia Anubis, el famoso cabeza de perro, ¿no? O de lobo, mejor dicho. Anubis, hacia él era. Un poco en la parte satánica es a Nefertaris, no es Nefertaris, como es... No es egipcio mismo. Déjame ver, ya le buscamos, avancemos ahí, ya le busco ese nombre. Bueno, hasta ya también estoy en la búsqueda de ese, ¿no? Que también el internet nos acompaña hoy día. Entonces, prácticamente los sacrificios a que se ha valorado siempre a los sanguíneos, seamos básicos del concepto, es al poder. El poder, y que nos ha demostrado las élites, exactamente eso. Lo malo que ha pasado toda la vida, a niños desaparecidos, en lo poco que sale actualmente solamente se ve la pedofilia, pero en sí eso lo más duro son los sacrificios. Y después de este sacrificio te pongo esto, Nando, que lo que pasó recientemente, tú que eres un poco más a la religión católica, cuando se abrió la puerta recientemente por el Papa. Sí, la puerta del jubileo se abrió, la que se abre cada 4 años. ¿Qué quiere decir esa puerta? Esa puerta supuestamente es la puerta hacia la entrada del cielo, o sea, la simbología es que la puerta se abre por el representante de Jesús en la tierra, que en este caso sería el Papa, se abre para poder receptar todas las almas hacia el cielo. Pero ahí hay que tomar en cuenta... Pero también es considerada una de las puertas de los sellos. Puertas, exacto. Sino que ya hablando teológicamente y hablando ideológicamente, con apertura de este año, que no es la primera vez que se abre, pero ya llega a ser la apertura número 7.
Y ustedes saben que a nivel de todo esto, el número 7 es un número espectral, le dicen, otros les dicen cabalístico y todo lo demás, ¿no? Pero el número 7 nos da esa situación. Y justo tomando en cuenta esto de los sacrificios, por ejemplo, se dio, ¿no? Bueno, no sabemos en realidad si fue montaje o no, pero en el momento en que Francisco, el Papa actual, abre la puerta, como ya también está de edad, él ya no lo hizo de pie, lo hizo en una silla de rueda con apoyo de sus ayudantes. Pero el momento en que la puerta se abre, se escucha. Hay una grabación que está circulando en la red y se escucha un montón de quejidos. Entonces ahí, obviamente... Exacto, a eso me iba, a eso me iba exactamente. Porque se escucha primero, es un bebé. Exacto. Que, o sea, si nos vamos al lado bueno, podríamos decir que simboliza la inocencia, que es lo que está viendo, como tú bien dices, que es la puerta al cielo. Pero después se escucha, como bien dices, montado no sería, pero se escucha, es como un quejido doloroso de una mujer. Pero ahora vamos, ¿cómo sabemos que no estaba por dentro? ¿No? Si los sonidos pudieron llegar a ser reales, ¿cómo sabemos que no estuvo pasando un sacrificio al interior? Puede ser. Y también, por ejemplo, ahí viene la teoría, ¿no? De que existe justo abajo de esa, ¿cómo le dicen? De esa nave que donde está esa puerta que abrieron, justo abajo supuestamente es la cárcel espectral de un ángel, y esos quejidos justamente fueron del ángel, porque es, como te digo, la séptima vez que se abre la puerta, y se supone que la séptima vez es otro de los anuncios de todos estos tiempos apocalípticos que estamos viviendo, ¿no? Y obviamente, lo que les decía la vez anterior, nosotros los católicos y en sí en la parte religiosa como tal, ritual, uno de los mayores sacrificios que se vive diariamente es la parte de la Eucaristía, donde se asume que es cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? Y asimismo con la misma ideología de que es un cuerpo puro, sangre pura y todo lo demás. Y volviendo a la parte actual de los sacrificios como tal, lo que decíamos en la parte de lo demoníaco, ¿no? O lo que nos da miedo, si que cabe el término, tendríamos que analizar desde la punta de lo que fueron los famosos templarios. Los templarios, se asume, hay escritos que dicen que para ser caballero templario, a más de tener propiedades, riqueza material, tenías que ser una persona pulcra, pura. Pero supuestamente esa pulcritud, esa pureza, lo hacías con un sacrificio de sangre. ¿Y cuál era tu sacrificio de sangre? En ese entonces, la famosa circuncisión, que todos sabemos que es la parte de cortar el prepucio del pene, ¿no? Pero también, claro, pero también hagámosle cuenta que, bueno, no considero mucho que eso, bueno, pero bueno, ideologías de cada tiempo también, ¿no? Exacto. Porque vámonos también a ese tema lo que tú dices ahorita de los templarios, date cuenta, ellos les purificaban con la mentira de que asesinen, porque peleaban por Dios. Claro, pues el grito de guerra de ellos era también de una la manera. santa. Claro, Ellos, supuestamente, porque era como que yo me fuera ahorita a coger a un asesino, un violador, le decía, sabes que pelea por Dios y le meto en la cabeza que como yo soy un cura poderoso, le perdono todos los pecados y le aseguro la llegada al paraíso. Esa era la purificación también. y más que eso también iba a completar la idea que los templarios, asimismo hay escritos que hablan de que el sacrificio de sangre lo hacían físico con la circuncisión, pero también ofrecían el sacrificio de inocentes, en este caso de los niños. Porque también es sabido, por ejemplo, el Día de Santos Inocentes que nosotros celebramos, fue una orden que dio un papa al ejército templario y mataron un sinnúmero de niños por una orden dada. Entonces, ahí también viene esta parte del sacrificio de sangre, ¿no? Llegando un poco más al tiempo como tal, un poco más actual, los sacrificios de sangre, lo que decías tú, las brujas, en la época medieval. Toda mujer que andaba en la noche, por ejemplo, ya era considerada una bruja. ¿Y cómo lo hacían el sacrificio a ella? Le quemaban o le cortaban las manos y los pies, la ataban en un Bueno, palo. sacrificio tanto a ellas no creo que eso la quema de la quemada, porque prácticamente para el pueblo ignorante de ese tiempo era liberarse del demonio. O sea, en sí no era el sacrificio, era la... Pero yo a lo que voy es que la gente que obviamente quemaba a las brujas, lo hacía a manera de sacrificio hacia las deidades que ellos conocían, para evitar todo el daño que supuestamente hacía una bruja a su comunidad, a su pueblo y todo lo demás, ¿no? Ahora, si vamos un poco más actual, por ejemplo, veamos aquí en Ecuador como tal,
se ha encontrado asimismo vestigios en donde se han visto ciertas cuestiones de ritualidades en las cuales se puede considerar como que fueron sacrificios de sangre, utilizando animalitos y también utilizando seres humanos, porque de lo que se ha encontrado supuestamente fueron restos de niños sobre todo. Los grupos satánicos, como bien Exacto. lo que quieres. Y ahorita que dices también de esto, vámonos un poco de niños y gente así, también pongámonos a los que hacen la magia negra aún. Y ahí, por Date cuenta ejemplo, los males. Dale, dale. ahí todavía tenemos el sacrificio de sangre que se hace. Por ejemplo, los brujos te piden una gallina, un cuy, le cortan la cabeza. Hay algunos, bueno, también puede ser la parte del manejo de la psiquis, ¿no? Hay algunos que supuestamente lo hacen con murciélagos, le sacan la cabeza, te ponen la sangre en el cuerpo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero vamos a lo que decíamos, ¿por qué el sacrificio? Para la esencia como tal es hacia un Dios. Y en este caso tenemos el Dios que conocemos de bondad, de amor, pero también tenemos el Dios de la maldad. Y netamente los nombres que podemos darle de lo que estaba buscando por acá, cuando hacemos un sacrificio nos dice que únicamente podemos invocar sea a Lucifer o sea a Satanás. Que eso viene, por ejemplo, bíblico, desde el Génesis, nos dice que la famosa serpiente que tentó a Eva tenía los ojos como tal, ¿no? Por eso dicen que cuando hay un poseso, en los exorcismos dicen que al verle los ojos, si le ven ojos de serpiente, es Lucifer. Y si le ven los ojos blancos, es Satanás. Entonces ahí las posesiones como tal. Entonces, Bueno, sí, loco, pero hay un demonio en especial, no me acuerdo el nombre, sino que no funciona mi navegador. Me parece que es Omak, algo así es el nombre, loco. Cuando estaba en la nota de la demonología, ahí le vi el nombre del man, que es en especial, es la que se hace los sacrificios, por lo menos actualmente. ¿y por qué sería él De pronto, especial, específicamente hacia él? ¿Qué representa? de pronto es que eso te digo, no recuerdo, Ya pero lo verás, tengo, por lo que como- es Moloch. Moloch. No recordaba bien, esto no vale cosa. Pero Yeah. por lo general es uno de los sacrificios que se hacen para poder, pues, señor. Y Porque al tiene fin y al cabo, sentido. verás, yo te digo, Tiene sentido, escucha ahí. Dice que Moloch es netamente el espíritu maligno de las catástrofes. Entonces, obviamente, si nosotros pedimos algo malo, cuando hacemos un pacto demoníaco, un pacto satánico, ¿qué es lo que pedimos? No pedimos cosas buenas, o no se pide cosas buenas, ¿no? Se pide maldad, que depende alguien por se ahí. muera, entonces tiene sentido. Entonces, Moloch es el duro de esas situaciones en ese aspecto. Y de ahí viene la ritualidad, o sea, hasta ahora manejamos los brujos, como bien topamos hace un momento. Los brujos tienen su ritualidad. Tienen la parte Yeah. del proceso de sangre, de fuego, de líquido, porque vemos que escucha mejor que usan. Por ejemplo, lo más común a usar es el alcohol, el licor, por ahí se hacen sus merjurjes, tanta cosa que existe eso, ¿no? Pero recuerda también que los sacrificios de sangre a veces también viene con los famosos pactos. Hablemos de un pacto muy conocido y que lo utilizan como también como una leyenda urbana, el famoso Cantuña de Ecuador. Pues. Se supone que Cantuña hizo un pacto con el diablo para que le ayude a terminar la iglesia de San Francisco, ¿no? Pero Cantuña, Claro. como buen ecuatoriano, pilas y todo eso, logró salvar su alma porque supuestamente el demonio no pudo concluir al 100% la obra, ya que le faltó un ladrillo, le faltó una piedra, mejor dicho, ubicarla adecuadamente. Y con eso se salvó. Entonces ahí tenemos también un pacto, que en ese entonces, por ejemplo, y lo que trae a colación es de que si vamos a hacer un sacrificio, lo más noble o lo más puro que tiene un ser humano, ¿qué es? Su alma. Porque verás, a eso me iba, lo que ahorita que tú topas el tema de Cantuña, como conversábamos del programa anterior, como justo te dije, porque al fin y al cabo los sacrificios de esas almas no se vuelven a ver. Ni siquiera por personas que presencian a las personas que han fallecido, alguna cosa. Yo no tengo conocimiento que haya tenido un contacto de eso. Prácticamente el alma es llevada por el demonio en sí. Y ahora también una nota, verás, de que estamos hablando de sacrificios. Pongámonos también, en México es mucho más sonado este Dream Dream, Claro. de los constructores, que cada vez tienen que hacer un sacrificio para que la obra permanezca y no se caiga. Y, o sea, puede ser montaje o no, pero hay historias.
Digamos, a mí que me encanta estar en este mundo, hay historias de que, digamos, vagabundos se desaparecen y las obras permanecen y no pues, han soportado temblores, tanta nota. Es solamente un cuento. Podrá ser, no podrá ser, pero yo considero que sí, porque incluso a veces hay imágenes, como te decía, hay imágenes que por el desgaste del tiempo dan a ver algún tipo de ropa o un hueso. Ahora, pues, imagínate, yo también soy muy convencido de que eso existe, porque como siempre les he dicho, nosotros somos dos cuerpos, un cuerpo material, que es el que conocemos, vemos y vivimos, y un cuerpo espiritual, el que tenemos el alma. Y ahí esto tiene mucho sentido, que el alma jamás se corrompe, y es también bíblico. En la Biblia hay varios pasajes en los cuales nos dice que el ser humano son tres aspectos: cuerpo, espíritu y alma. El cuerpo, lo que vemos; el espíritu, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos; y el alma, la esencia de vida que tenemos. El cuerpo se puede corromper, o sea, uno puede, digamos, incluso la parte de tatuajes, hasta ahora se relaciona con la cuestión satánica, ¿no? O con ritualidades satánicos, se relaciona que los tatuajes son una puerta o un vínculo a estar más cerca a esa espiritualidad satánica, hacia el dios maligno, digamos, hacia Moloch, por ejemplo. Bueno, sí Relaciona se eso. considera, pero si nos vamos a la historia del tatuaje es muy poco diferente la historia. Pero sí, es verdad, todavía se El sataniza común de gente lo la persona sataniza, tatuada. ese es el término. De ahí la parte del espíritu, o sea, cómo tú piensas, cómo tú sientes, eso también puede corromperse. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tus pensamientos, tus sentimientos están basados en lo que tú aprendes, cómo te educan y de lo que tú vives. Llamémosle, tú eres el resultado de las experiencias que has vivido. Pero el alma, tu esencia como tal, lo que cada noche te permite ir a descansar y cada día te permite despertar a un nuevo día, eso jamás se corrompe. Entonces ahí viene la parte, ¿no?, de que todavía los sacrificios de sangre, la mayoría lo hace desde el punto del alma, que es lo más puro que como seres humanos tenemos. Y hablando un poquito, no me quiero cortar la idea de lo que te decía de las obras. Digamos, verás, también hay historias y yo considero que sí en este caso, verás, porque vos por lo general sabes que preguntemos a otros abuelos que han crecido en los campos. Siempre han hablado de demonios, de espíritus malos que se han encontrado en las partes más metidas. Digamos, verás, has notado que hay a veces en ciertas carreteras construidas, así como te digo, en lugares que eran bosques, cerros botados, lomas, hay full accidente, Claro. un sector, cierto del sector. Aquí en Lo que Ecuador se tenemos uno, ya considera, te voy a decir. Sigue, sigue, concreta la idea. ya, a lo que me voy es esto. Se considera que en ese sector tenían que hacer algún sacrificio porque ahí vive un demonio. Y cada vez se va a llevar almas en ese sector por no hacer un sacrificio. A veces es como que es obligado. Y eso es por meternos en tierras ajenas y lastimosamente por la ampliación poblacional. Entonces, siempre vamos a estar ahí. Díganos, Nando, ¿qué ibas a decir? Exacto, la parte de la espiritualidad, como digo, es muy real. Y complementando lo que tú dijiste, aquí en el Ecuador tenemos la famosa curva de Santo Domingo, la bajada Tandapi, que le dicen. Ahí tenemos un icono que es la famosa cara del diablo, o la nariz del diablo, que le dicen. Que en sí es un rostro de un diablo que fue tallado, existe una persona, hasta no hace mucho que falleció. ¿Cuál es la historia de él? La historia de él supuestamente ha sido minero en la zona, que ha encontrado ese sitio, una mina, se ha metido en busca de riqueza, oro, plata, algún material precioso, pero resulta que encuentra una galería bastante grande y al hombre le nace, como ha sido amante de esculpir las cosas en piedra, al hombre le nace hacer una escultura de la cara dentro de esa galería. Entonces supuestamente trabaja por años y todo eso, hace la cara del demonio, y cuando ya está lista, dinamita la parte que estaba, la roca que estaba como si tapando, y de la noche a la mañana apareció la cara ahí, en ese sitio, en la famosa nariz del diablo. Esa es la Pero es que nunca historia supe la historia. humana. Esa es la historia Nunca humana. supe la historia. Ahora, yo me pregunto, ¿qué tan real es que una persona que supuestamente debe trabajar al día a día para comer, mantener a su familia y demás, según su historia, que la mayor cantidad de horas de la noche pasaba esculpiendo la cara? Puede ser ya, pero ¿por qué un ser humano llega a ese punto? Algo Un pasa acá arriba, agradecimiento. algo pasa acá arriba, y sobre todo
algo pasa en su alma como tal, ¿no? En su espíritu, no en su alma. Un agradecimiento también, loco. Exacto, ahí vamos al pago, el pago como tal, el pago y netamente, porque recuerden que hay un dicho y es muy real, mal paga el diablo a sus fieles súbditos. Se supone que esta persona que hizo la nariz del diablo, la escultura, el rostro como tal, murió en la pobreza extrema. O sea, durante vivió creo que había tenido riqueza y todo lo demás, pero al morir murió en la pobreza extrema y toda su descendencia también viven en ese estilo, en pobreza extrema. Tomemos en cuenta que incluso es bíblico, ¿no? Ya que el que topa esto de la espiritualidad, de los demonios y demás, son 7 generaciones la que va a padecer todo el pago. 7 generaciones. Otra vez el número 7, ¿no? Es místico el número 7. Se considera el 7 porque el 6 le da al demonio, loco, y el 7 es la liberación prácticamente de ellos. Lo que se considera más o menos de lo místico. Verás, ahorita que tú topas el tema en el central de esto de los sacrificios propios, se podría decir, ¿no? Y que vuelve a ser por codicia, como te digo. Obviamente. Verás, yo solamente les planteo esto, o sea, yo lo he descubierto porque, o sea, me gusta esto, tengo la dicha de tener familia que vivía en el campo, netamente del campo, entonces me gustaba buscar esas historias, y más que todo, créanme, por lo menos en mi situación, se unieron muchos cabos. Algunas personas que tengan la misma, pregúntenle a sus abuelitos, alguna historia de familias millonarias del sector, y les va a quedar como lo que acabo de contar Nando. Digamos, yo sí he escuchado y mi propia familia, una persona le sacrificó, se puede decir directamente a mi abuelo. Y toda esa familia, sí es millonaria, pero toda esa familia murió por cáncer y nadie disfrutó de ese dinero. Y creo que van por la 5ª generación. Ahí está. Imagínate. Es una forma de ver. Y una cosa que también de lo que tú dices, loco. Verás, en este mundo de los brujos también, los manes una vez me conversó esto. Que vos puedes hacer un sacrificio al demonio directamente, porque sabes con muertos, con toda esa nota, pero pagas te vuelves loco y no tienes más de ni 24 horas, o sea, te vuelves invisible, puedes robarte un banco, puedes robar lo que te dé la gana y tienes máximo 2-3 horas para hacer algo con ese dinero, porque si no, pierdes la cordura totalmente. O sea, date cuenta, es otro tipo de sacrificio que hace, solamente por codicia. Claro, y como te digo, o sea, el término sacrificio de sangre quiere decir entregar algo noble, puro. Hablemos de otro caso muy conocido también en nuestro medio, los famosos huaqueños. Bueno, aunque el término huaqueño es peruano como tal, ¿no? Pero ¿qué quiere decir eso? Los huaqueños o huaqueros, que son las personas que andaban antes ensimizados o enamorados del tesoro de los incas de Atahualpa. Entonces iban por las montañas con barras donde supuestamente se pensaba que estaba enterrado, metían las barras, que eran netamente varillas de acero largas, hasta como lo que ellos buscaban era un hueco, o sea que la barra ingrese hasta cierto punto de resistencia y ¡pum! Sentían ya el vacío, el hueco como tal. Y ahí hacían la perforación y todo lo demás. Lo que la mayoría de huaqueños hicieron es de encontrar los entierros antiguos indígenas. Y como todos sabemos, yo mismo alguna vez también en una zona no muy lejana de donde vivo, cuando era niño, por curiosidad, encontré un entierro antiguo en donde, porque ahora que soy grande sé que era un entierro antiguo, porque encontramos vasijas de barro, encontramos cucharas de bronce, encontramos figuras de bronce, no era oro, no, sino ya hubiera sido otra historia. Pero fue bronce. No estuviéramos grabando. Sí, exacto. Incluso una de esas piezas de bronce hasta ahora lo conservo como tal. Pero ¿a qué voy yo esto? Los huaqueños, alguna vez he escuchado historias por parte de mi abuelo en ese sentido, que un señor en la zona donde él vivía, una parte de páramo, había hecho esto de huaquear, y cuando encuentran ya, como te digo, la parte del hueco donde entra la varilla fácilmente, tienen que hacer un sacrificio de sangre. Y entonces ellos siempre llevan una gallina. En ese momento le cortan, le arrancan la cabeza netamente y riegan la sangre alrededor de donde van a acabar. Invocando, bueno, ahí decían que invocaban ciertas palabras, ciertos nombres también, que me imagino yo serían a lo mejor el mismo Moloch, ¿no? Para la protección. Y que lo que siempre decía es que lo que llamaba la atención es que decían que mi trabajo no sea en vano, refiriéndose a que como tenían que cavar, que lo que encuentren pues represente.
Y en este caso específico, mi abuelo me contaba que esa persona había encontrado riqueza. Había encontrado Esa es la riqueza. famosa caja, que también es conocida como la famosa caja ronca. También. Había encontrado riqueza y que en pocos meses, ni siquiera años, en pocos meses había, como había sido una persona de campo, se había comprado haciendas, en ese entonces tractores, vehículos para producir todo, y le iba bastante bien. Pero ¿qué pasó? Pasó que toda su descendencia, creo que había tenido como alrededor de 7 o 6 hijos, de los cuales solo uno había nacido normal, el resto había nacido con malformaciones. No tenían deficiencia mental, pero sí tenían malformaciones. La columna bífida, que ahora médicamente sabemos, ¿no? O que no podían caminar, o que tenían malformación en las extremidades superiores. Eso es lo que manifestaba, que de los hijos que tuvo, solo uno había salido, como decir, sano, y el resto no lo había sido. Entonces digamos que ahí está el pago que tuvo que hacer por esa riqueza, ¿no? ¿Sabes que ahorita que tú tocamos esta parte del tema me recordé también dos? Una es de un famoso mexicano incluso, la otra también es que verás, o sea, tanta es la codicia a veces del ser humano que siguen sacrificando, ahorita que hablas de hijos más que todo, sacrifican cada generación un hijo por mantenerse en ese estatus, ¿no? Hay muchas historias en eso. Mira, incluso se dice, y esto es bíblico también, como en la Biblia dice que cuando se mal actúa y se hace un pacto con demonios, 7 generaciones van a pagar. Y se dice que en las familias en las cuales, donde nacen niños con malformaciones o con deficiencias mentales, hablando ya científicamente, en realidad es el pago a lo que es esto de la dinastía del castigo espiritual. Una herencia de sangre también, lastimosamente. De todo lo que tiene que ver con la parte espiritual, de lo que hay que pagar como tal. Entonces el pago dentro de la familia es eso, que nazcan personas, como tú dijiste hace un rato, que todos murieron de cáncer. Como caso. Depende, ¿sabes? Te digo, de pronto sería ese, como dices tú, cuando se hace unos 7 años, tendría que hablar una persona que sea experta en lo oscuro, ¿no? Ajá. Pero, o sea, de lo que uno se ha escuchado, como te digo, bueno, tú me dices esto, lo que yo también he escuchado es que a veces te digo, o sea, por la codicia, la avaricia, cada generación sacrifica un familiar, claro, para no perder el pueblo. Pero eso te digo, bíblicamente este sacrificio se manifiesta en eso, en las malformaciones o en los problemas. Creo que también depende del nivel de poder con el demonio que hagas de sacrificio. Y esto me voy a lo que te decía de ese famoso mexicano que ya falleció. Y si que a algunas personas les gusta ese tipo de música, van a saber de quién hablo. Verás, la historia del man se cuenta que el man murió y la descendencia de él no pasó más de los 30 años. Hasta la última que falleció, creo que hace 1 año y medio, me parece. Y todos fallecieron, todos los hijos se murieron. Qué raro, ¿no? Nadie pasó más de los 30 años. Tómale en cuenta eso. Ya. Y ahorita que hablas de tiempo de fallecer, el famoso club es de los 27 o de los 29 de los músicos que 27. murieron. Ya. El famoso club de los 27, pues son como 9 o 8 muertos, si no estoy mal, pero que todos fueron músicos famosos, que así mismo de la noche a la mañana alcanzaron la fama. Bueno, también tengo una teoría en eso, pero déjame acabar con esto nomás. A ver. Ya. Entonces, en otro lado, yo escuché la historia de estos más, no exactamente con el nombre y apellido de pana, del artista que era este mexicano, ¿ya? Sino más en sí del lugar al que iban la gente en busca de poder. Ya hablamos de qué tipo de poder, porque ahí incluso se cuenta la historia que hay un portal a ese nivel. Entonces ahí decían que aquí un famoso mexicano es cuando grabó este video y daban todas las descripciones. Y el que era pilas le cachaba que era el manga. Más que todo, o sea, yo le caché porque yo sabía, porque ya había esas secuelas de que man hizo un pacto demoníaco por fama, por todo, y la forma de pagar fue su descendencia. Como te digo, nadie más vivió de 30 años. Date una idea ahí. Y todo el mundo buscaba ese lugar porque el pueblo contaba que llegaban militares, políticos, todos en busca de un portal ahí, loco. Porque por algo ha de ser, ¿no? Claro, digamos que, como dice un sabio refrán, en caja abierta hasta el justo peca. O sea, yo creo que todo el mundo quiere una estabilidad, quiere estar bien uno y que los de uno estén bien en todo sentido, ¿no? Y a veces, como dice el refrán, con el trabajo duro y decente, muchas veces no se logra, ¿no? O se demora más y entonces tienes mayores complicaciones.
Pero Creo que volviendo no a esto tiempo de de los Dios. sacrificios, por ejemplo, otro de los ejemplos en esto de sacrificios son esto del Club de los 27 músicos famosos, que Ah, se dice que, como les decía, también hicieron un pacto de sangre, no netamente físicamente hablando la sangre, sino el pago fue sus almas. Por eso se fueron a los 27 años, en donde, di tú, alcanzaron la fama entre los 20, 22 años, y prácticamente fue 5 años de riqueza, de fortuna, de desmadre, todo lo que quieran vivir. Llegaron a los 27 y chao, ¿no? pero sí tiene lógica lo que tú también dices, pero porque también te doy lógica a lo que yo también creía de eso, bueno, Claro. de lo que se considera, Ujú. que cada ser humano tenemos un se caduca el contrato de vida cada 27, prácticamente. Así Y parece. si llegas a esa, pasas los 27 es porque tu momento no ha llegado y todavía tienes muchas cosas que hacer. Y si no, pues simplemente llegas a los 27, como dices Nando, se acaba tu fama, se acaba todo, viviste lo que tuviste que vivir y chao. Esa fue tu etapa de vida, nada más. O sea, pero estás destinado y cada ser humano tenemos supuestamente a lo que considero yo 27 años. En esos 27 años, como dijo Nando, tuve fama, tuve mi familia, tuve hijos, tuve todo, pero hasta ahí llegué. Y si no, pues me voy hasta los 54, que también va a ser eso, pero a pasos largos. Y un ejemplo les pongo, a veces un joven pasa situaciones difíciles en la vida que una persona después de 40, 50 años pasa. O sea, se cumple ese trayecto, pero son 27 y 54, que también no está muy alejado de lo que dice Nan. Pero también, vamos, te pongo, también sí puedo fijarme más en lo que yo creo en esa parte, porque vamos, pongamos al Rey Lagarto, Jim Morrison. Ya. La historia de Jim Morrison es que el man se salió de la fama, porque el man no soportaba esto, Ujú. no soportaba la sociedad. Y la historia del Rey Lagarto es que él adquirió eso por un chamán, se podría decir. Cuando él estuvo, creo que, a ver, la historia es que él estaba yendo con la mamá en una vía desértica y le encuentran a este personaje. Y no me acuerdo bien el contexto, si ella sale a ayudarle, por la cuestión que sale el niño se queda con ese chamán y él le transfiere todita la sabiduría. O sea, date cuenta, conocer grandes secretos del mundo y solo quedarte en músico y tal, porque vos escuchas las letras, además son una bestia. Son bastante profundas, ¿no? O sea, tienes que, Exacto. desde Entonces la el man parte como que llegó al sensible, punto tú le de que escuchas y es muy no, profundo. claro, entonces el man como que llegó al punto de que no, yo ya no quiero ser más famoso y me abro. O sea, ahí también notas que a veces no mueren. Otros artistas que murieron a los 27 años, vámonos otra vez a los sacrificios. Son personas que deseaban sacar a la luz las cosas. También vamos por ese lado y ahí, por ejemplo, debemos de regresar a partir de los templarios, Illuminatis, llegamos en la evolución de las sociedades a lo que tenemos actualmente, el Opus Dei y los masones. La masonería es Ujú. una filosofía de vida y la parte más visible o la parte, digamos, eh, más radical, más ortodoxa de la masonería es el famoso Opus Dei. ¿Y dónde está metido el Opus Dei? Principalmente en la parte de la religión. Hablemos específicamente de la religión católica. ¿Por qué? Porque quieran o no quieran, la religión como institución es uno de los poderes más grandes en el mundo. Y la religión católica es en el mundo. No es como decirte, por ejemplo, el budismo o el taoísmo o el hinduismo, que también son religiones fuertes, pero en Occidente. Si vienen para acá a América, ya no tienen mayor presencia. Y si hablamos de una presencia mundial, tampoco lo tienen. La única religión que tiene esa capacidad, que tiene esa presencia mundial, es la religión católica como tal. Y ahí viene, por ejemplo, los famosos sacrificios, el Opus Dei y los masones como tal, desde tiempos ancestrales. Se sabe que tienen sus ritos de iniciación, se sabe que tienen Ajá. su organización. Y asimismo, no estamos hablando específicamente de que hagan sacrificios de cortarle la cabeza y que la sangre corra, ¿no? Pero sí, por ejemplo, sacrificios de la esencia de la sangre, que es la pureza. Digamos, es sabido que los miembros iniciales del Opus Dei, en este caso de los masones primeramente, son iniciados en renunciar muchas veces a su familia por un determinado tiempo. Y ese tiempo, ¿qué es lo que hace? Ser adoctrinados dentro de la filosofía del masonerismo.
Obviamente los que son elegidos para esto son aquellas personas que representan, ¿no? Que tienen lo que a nosotros nos falta. Esa es la situación. ¿Por qué? Porque ya es una preparación que va específicamente para el Opus Dei. Y se dice, ¿no? Que incluso uno de los sacrificios que tienen que hacer es entregar su vida. ¿Cómo lo entregan su vida? Haciéndose sacerdotes. Sacerdotes para llegar a lo más alto de la religión católica. Obviamente no van a ser los sacerdotes que están en los pueblitos de curita de pueblo, ¿no? No así, sino son netamente preparados para que lleguen a ser obispos, cardenales, y son los opcionados para ser papas. Tomemos en cuenta que ahorita el Ecuador tiene, por ejemplo, un nuevo cardenal, y la historia del cardenal, si se indaga profundamente, el cardenal, ¿cómo se llama? González, creo que es el apellido, no me acuerdo bien. Él también es partidario y es miembro activo de la masonería, si no estoy mal. Entonces son cosas que tienen relación hasta la fecha, ¿no? Y tomemos en cuenta el cardenal ecuatoriano, es joven todavía dentro de su rango de edad. Obviamente, digamos que como también la famosa elección del nuevo papa, es todo un movimiento político, ¿no? Porque estamos hablando de un poder mundial. Entonces llegar a ser papa tampoco es cualquiera, pero aquel que llegue a ser papa también hace un cúmulo de sacrificios. En este caso, que sacrificios más dirigidos, porque sabe muy bien qué van a hacer. Digamos que los papas que llegan son más o menos como la dinastía de los reyes que todavía nacen. Un príncipe que nazca sabe muy bien para qué nació. Nació para ser rey. Un papa que llega a ser papa sabe muy bien para qué llega a ser papa. Porque y ese es una de cosas aparte, y esa es la que algunas personas se preguntan, que el papa es masón. Obviamente es masón. Como bien dices tú, Francisco, sabe, por ejemplo, es jesuita. Francisco de formación jesuita. Y para ser jesuita no es cualquiera. Jesuita es una persona, no tanto en la parte económica, o mejor dicho, de lo que yo sé de los jesuitas, dos opciones básicas para poder ser un jesuita, un sacerdote jesuita. Primero, recursos económicos o recursos intelectuales. Y en el caso de Francisco, no ha tenido mucho recurso económico, pero según su historia tampoco ha sido pobre, sí ha tenido algo. Pero más que eso es su recurso intelectual. Francisco es un hombre muy intelectual, y recordemos que los Illuminati, masones, tal vez, son esos, conocimiento. Exacto. A eso te viene el nombre. Y por ejemplo, el Papa Francisco, dentro del catolicismo, ha generado cambios reales. ¿Desde qué? Desde el hecho, por ejemplo, que cuando fue ascendido a Papa, salió al balcón del Vaticano, él no salió con toda la ornamentación de los famosos papas. Todas esas capas, ese crucifijo de oro, los zapatos rojos, que nuevamente el color rojo se supone que ideológicamente eso también es la demostración del sacrificio que van a hacer, el color rojo. Pero Francisco salió solamente con su túnica blanca, con sus zapatos viejos y demás. Pero ahí cabe la pregunta, ¿no? ¿Por qué a él sí le dejaron hacer eso? Porque no es tampoco de que, no, yo soy papa, yo hago lo que quiero y punto. No se maneja así. Entonces también, ¿por qué es? Porque realmente Francisco como papa, digamos que está haciendo un sacrificio de realmente hacerle más humana a la religión católica como tal. Obviamente... solamente te iba a decir esto, porque bueno, el blanco se considera pureza, ¿no? Exacto, y ahí te iba yo. O sea, por ejemplo, viene también la demostración de que en este caso el blanco casi siempre se relaciona con la pureza, pero la pureza de alma, y una pureza buena, o noble, o con propósito. Lo que no es la sangre, por ejemplo. Nosotros sabemos que la sangre da vida, pero ¿qué pasa si ya no tienes sangre? No tienes vida. Entonces eso ideológicamente y teológicamente se asume que el sacrificio de sangre siempre se hace hacia el Dios de la maldad. Llamémosle Moloch o cualquier otro nombre que quieras darle, pero se hace hacia eso cuando hablamos de sangre como tal. Francisco hizo su sacrificio, lo representó en blanco, porque el sacrificio de él es hacia Dios. Obviamente, pues ya ha pasado 10 años de su papado, ya físicamente está bastante debilitado, ya no puede caminar bien,
es un anciano, ¿no? Es un anciano que está al frente de una de las mayores instituciones del mundo, con poder económico, político, social, mundial y todo lo demás. Eso debe desgastar a cualquiera, pienso yo. Debe desgastar a cualquiera. Y por más cambios que quiera generar, debe también de tener atrás de él todo un cúmulo de cosas. Eso te iba a decir, y también vos sabes que cualquier cambio que se haga, y además en esta actualidad, no es bien aceptado y tienes que tolerar mucho de lo que es. Ujú. Y por eso la religión católica en los sacrificios, estamos hablando, la religión católica siempre ha sido cuestionada. Si vamos a la Edad Media, o sea, se sabe por escritos, testimonios y demás que fueron plasmados en los manuscritos, de que los religiosos usaban a las religiosas para lo más esencial del ser humano.